Buen día a todos. Mi nombre es Carolina Vargas Berra y es un gusto presentarles el tema de autonomía lingüística e interculturalidad en las lenguas extranjeras en el marco de una investigación que se está elaborando en el Doctorado de Educación en la Universidad de Tlaxcala. En el índice expositivo se tocarán 4 puntos. En un primer lugar, las búsquedas, enseguida los hallazgos, luego la construcción del objeto de estudio y finalmente una propuesta teórica y metodológica para este estudio. Iniciamos con la parte de búsquedas. Estas se han llevado a cabo a partir de 3 elementos medulares: la autonomía lingüística, la interculturalidad y la enseñanza de las lenguas extranjeras. A partir de ello se desglosan o ramifican términos o nociones que se interrelacionan y que permiten explorar fuentes documentales diversas. En cuanto a la autonomía lingüística, cabe señalar que es un elemento que no existe de manera compuesta. Por el contrario, se halla por un lado la autonomía y por el otro la lingüística. La independencia, la autogestión y la libertad de enseñanza y aprendizaje son palabras clave de la autonomía, mientras que la gramática, la sociolingüística y la pragmática y todos sus elementos circundantes son propios de la lingüística. Por su parte, la interculturalidad se relaciona con la cultura, la identidad, la socialización, el bilingüismo e incluso la migración. No obstante, para este proceso de investigación, estos dos últimos términos no son tan relevantes. Finalmente, en las nociones relativas a las lenguas extranjeras, vemos que se hallan la metodología, el enfoque, la perspectiva y la lengua vista como un medio y como un fin. Todo este universo permite construir una topología conceptual que a su vez nos deja observar los relieves, las aristas y los huecos que no son posible evidenciar en el estado del conocimiento. Ahora bien, ¿dónde se han llevado a cabo estas búsquedas? Esencialmente se han hecho las pesquisas en espacios como bibliotecas universitarias y centros de investigación, y en línea mediante sitios de publicaciones, reservorios y revistas digitales especializados, sobre todo en la enseñanza de lenguas extranjeras y en la lingüística. Una vez realizadas las pesquisas y organizada la información mediante un proceso heurístico, holístico y hermenéutico, se tienen los primeros hallazgos que nos llevan a plantear el estado de conocimiento o el estado de la cuestión que estamos investigando. Pues bien, en esta sección se presentan los hallazgos a partir de las pesquisas o búsquedas realizadas. Estos hallazgos se presentan en 4 categorías, a partir de un contexto mundial, de los enfoques de estudio, de los marcos epistemológico-teóricos y además por núcleo temático o medular. En este apartado de contexto mundial podemos observar los estudios hechos respecto de la interculturalidad y la autonomía lingüística. El gráfico muestra cierto equilibrio entre las publicaciones hechas en Europa, América y Asia. En cuanto a África, vemos que la producción es muchísimo menor. De manera particular, Europa realiza estudios de lenguas, lingüística, interculturalidad, desarrollo de metodologías, estrategias de enseñanza de lenguas extranjeras basadas en el marco común europeo de referencia para las lenguas, en donde las lenguas occidentales son enseñadas por tradición. En América, los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde un enfoque comunicativo y una perspectiva accional, la interculturalidad desde la parte de los pueblos originarios y la autonomía para los entornos profesionales son los temas más recurrentes en los estudios. En Asia se trabaja la metodología y la enseñanza de las lenguas extranjeras, y lo que se encontró de África son estudios sobre intercultural y lingüística y en un muy menor grado el desarrollo de la autonomía. En cuanto a los enfoques metodológicos de estudios, se observan los 3 tipos de diseño clásicos: el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Asimismo, también se han encontrado documentos de metaanálisis y centrados en escuelas de pensamiento o perspectivas teóricas. De manera particular, se ve que el diseño cuantitativo es el que más predomina para los estudios en lenguas. Particularmente tratan el desarrollo de habilidades comunicativas orales y escritas y el cumplimiento de tareas que promueven el aprendizaje. Cabe señalar que las tareas son actividades integrales e integrativas, pues recogen aspectos lingüísticos, pragmáticos y sociolingüísticos. En estos diseños, los instrumentos empleados
son los test estandarizados tipo TOEFL, DELF y toda su familia, y los pretest y post-test en el caso de las intervenciones. Los estudios cualitativos se centran en los procesos de autonomía y perspectiva intercultural, con instrumentos como la entrevista semiestructurada y la bitácora de observación. Respecto de los estudios mixtos, se observa que están dirigidos a identificar e interpretar cuestiones de identidad, negociación, gestión y actitudes de los actores involucrados. En su mayoría son estudiantes, aunque también hay participaciones docentes. Los instrumentos que se emplean de manera frecuente son el cuestionario con escala tipo Likert para la parte cuantitativa y la entrevista semiestructurada a grupos focales y de manera individual para la parte cualitativa. Ahora bien, los documentos que presentan un enfoque teórico parten de temas de cognición o metacognición y constructivismo social que responden a los procesos de aprendizajes de lenguas extranjeras que involucran la autonomía, las metodologías y las perspectivas. Finalmente, los documentos clasificados como de metaanálisis son propiamente estados de conocimiento acerca de la lingüística, de las lenguas, de la autonomía y de las actividades productivas y receptivas. Los hallazgos del rubro epistemológico teóricos presentan principalmente dos teorías centrales de la psicología educativa. Por un lado, la teoría social constructivista y por el otro, la teoría cognitiva. Pues bien, la teoría social constructivista aborda elementos relacionados con la construcción de saberes a partir de las interacciones. Particularmente se ha encontrado que el aprendizaje activo es un promotor de la construcción de conocimientos. En este caso, cuando se trata de saberes lingüísticos, el enfoque lingüístico, comunicativo y la perspectiva accional son apoyos que permiten esta construcción, pues están basados en las interacciones orales y escritas y en la realización de tareas que articulan, vehiculan la lingüística, la pragmática y la sociolingüística, es decir, la lengua y la cultura. Esto permite desarrollar y reconocer la identidad y la interculturalidad. Los autores más recurrentes que trabajan esta corriente de pensamiento que ha sido desarrollada por Vygotsky son Purin y Bourguignon en Europa, particularmente Francia, con la perspectiva accional y el enfoque comunicativo, y Abdelawi y Ansarian en Asia, con elementos de identidad e interculturalidad. Por su parte, la teoría cognitiva y en algunos casos metacognitiva aborda el proceso de aprendizaje que ocurre al interior de cada sujeto, por lo tanto es individual. En esta teoría descansa el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión, la toma de decisiones, la resolución de problemas, que al final del día nos llevan a establecer una determinada libertad del aprendizaje, es decir, a desarrollar la autonomía. En este sentido, y articulando con la parte lingüística, es entonces que la autonomía lingüística es vista como el proceso interno del estudiante que lo lleva a aprender las lenguas extranjeras a partir de la misma, recuperando y procesando la información que ya conoce. Los autores en este caso de esta teoría, que fue trabajada por Piaget y que es tomada desde la visión de las lenguas, son Daniels, Hymes, Canal y Swain. Ahora, en cuanto a los núcleos temáticos de autonomía lingüística e interculturalidad, se encontraron elementos importantes. En el núcleo de lingüística, o más bien autonomía lingüística, se considera el enfoque comunicativo como aquel que permite el aprendizaje de una lengua extranjera de una manera más natural, donde la lengua se ve no solo como una finalidad, sino también como un medio para el propio aprendizaje y comunicación de y en una lengua extranjera. Permite el desarrollo socioafectivo, pues se llevan a cabo relaciones comunicativas y de interacción entre los interlocutores y además se apoya en la perspectiva accional que promueve las tareas individuales y colectivas para actuar en contextos llamados sociales. Es así que el enfoque comunicativo se interrelaciona con distintas esferas. Por un lado, el estudiante, en quien recae gran parte de la actividad del aprendizaje. Él ejecuta y participa en interacciones orales y escritas que le permiten comunicar sus ideas, sus sentimientos, opiniones y a la vez es capaz de entender al otro. En este sentido, el papel del docente es fundamental, pues es quien mediante un proceso deductivo e inductivo, dependiendo su estilo, guía al estudiante en la construcción de sus saberes. Pero no solo es esto,
El enfoque comunicativo plantea objetivos claros y que están dirigidos a la realización de tareas comunicativas. Por lo tanto, los materiales y las actividades están contextualizadas y son cercanas a los estudiantes en las interacciones. Finalmente, como todo enfoque, pasa por un proceso de evaluación para formar, corroborar, medir procesos y niveles de aprendizaje. Por otro lado, este aprendizaje de las lenguas extranjeras se ciña al marco común de referencia, mismo que aborda elementos sociolingüísticos como los registros de lengua, la lingüística, que se centra principalmente en aspectos gramaticales y de la construcción misma de la lengua, y los aspectos pragmáticos relacionados con los actos del habla, por ejemplo, el humor y la ironía. De estos elementos se encuentra que se prioriza más a la gramática que a la cultura. Las creencias y representaciones del dominio de lengua, tanto de los docentes y estudiantes, se contraponen. Los docentes perciben que los estudiantes tienen muchas debilidades en el idioma, mientras que los estudiantes creen que están muy bien y se comunican sin mayor problema. Otro aspecto que se rescata es el abordaje de las lenguas en ambientes monolingües y bilingües. Claro está, manteniendo una distancia con el contexto de las lenguas indígenas. También se ha abordado a la lengua como un medio de integración social y en él, en cuanto a la autonomía, recuperan los factores que la componen y hacen explícito elementos como la motivación y el miedo al error. En cuanto al núcleo de interculturalidad, empiezo por decir que se desprende de la cultura. Existen diversas acepciones o términos que nacen de aquí, como la transculturalidad, la metaculturalidad, pluriculturalidad, coculturalidad, aculturación e interculturalidad, aunque hay muchos más. En nuestro caso, nos quedamos con esta última, ya que ella pretende integrar nuevos elementos culturales que son ajenos a la cultura propia, pero sin que ésta se vea diluida como con el caso de la aculturación. Por el contrario, se ve enriquecida. Pues bien, es así que la mayoría de los trabajos hablan de cuestiones de identidad y de cómo la lengua y la cultura coexisten y se nutren entre sí, por lo que no se pueden tratar de manera aislada. De ahí que como docente se tiene la responsabilidad de determinar qué tipo de cultura enseñar y cómo abordarla. Así llegamos al apartado 3, que es la construcción del objeto de estudio a partir de los hallazgos presentados, por lo que se va a hablar en dos momentos: la problematización, por un lado, y la pregunta de investigación y el objetivo. La problematización parte del aprendizaje de las lenguas extranjeras y al interior de él se hallan la autonomía lingüística, la interculturalidad y de manera muy particular el contexto de la educación superior. Pues bien, en cuanto al aprendizaje de lenguas extranjeras, este tiene tres niveles: macro, meso y microcontextuales. En el aspecto macro, relacionado con un contexto internacional, tenemos que organismos como la UNESCO, la OCDE, el Grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo apuestan por una educación de calidad y para ello promueven el aprendizaje de las lenguas extranjeras como un medio de acceso a la información, desarrollo profesional y económico y competencia con otros países. Esto desde una visión socioeconómica. La Asociación Internacional de Universidades también busca la calidad educativa en cuanto a la formación integral de sus formados en la educación superior y en este mismo nivel, pero respecto de las lenguas extranjeras se halla el marco de referencia que establece los estándares internacionales del manejo y dominio de las lenguas, particularmente occidentales, aunque recientemente se ha añadido el chino mandarín. En el aspecto meso, es decir, el contexto nacional, se observa que el Programa Nacional de Inglés, antes PNIEP, es quien rige y establece los programas de enseñanza de inglés obligatorio. No obstante, las políticas educativas no contemplan la enseñanza de idiomas, cualquiera que éste sea, como obligatorio en la educación superior. Aún así, las universidades, sean públicas o privadas, exigen el manejo de un idioma como parte de sus políticas de titulación. Finalmente, en el microcontexto a un nivel local, la formación universitaria aboga por una formación integral. Por lo tanto, el aspecto del manejo de lenguas es una parte fundamental. Al interior del aprendizaje, como vemos, está la autonomía lingüística. De ahí se puede ver que el principal problema de los estudiantes universitarios está relacionado con los hábitos de estudio y hábitos de aprendizaje, donde el rol del docente a veces llega
a confundirse como el del omnisapiente y quien debe de brindar todo al estudiante. Esto es la herencia de una escuela tradicional que se ha replicado durante años desde la formación inicial, perpetuando estos modelos y roles. Aquí mismo encontramos la inmediatez de la información y la motivación, misma que pueden tener los estudiantes como factores que promuevan su autonomía. En el mismo nivel se halla la interculturalidad, donde vemos que la principal razón para interesarse en ella está relacionada con los objetivos o planes de vida de los estudiantes. Es decir, quienes están más interesados en comprender y entender sistemas de comunicación de otras culturas son aquellos que pretenden realizar intercambios, estancias o viajes académicos o de ocio en el extranjero. Finalmente, en un aspecto más centrado se tiene a la educación superior, que como se ha mencionado promueve una formación integral. No obstante, el idioma es opcional, pero la certificación obligatoria como un medio de titulación. Todo esto es nuestro planteamiento del problema. Todo lo anterior nos lleva a establecer la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje de los estudiantes de lenguas extranjeras que implican el desarrollo de una autonomía lingüística y componentes interculturales en la educación superior? Y de ahí parte el objetivo, identificar y explicar los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios de las lenguas extranjeras que implican el desarrollo de la autonomía lingüística y la interculturalidad. A partir de nuestra pregunta general y objetivo, llegamos al cuarto y último punto, la propuesta de la perspectiva teórica y metodológica. Por un lado, y recuperando lo encontrado en el estado de conocimiento, la teoría en la que se apoya esta investigación es de carácter constructivista, con un enfoque cognitivo, sociocultural y comunicativo. Ahora bien, por otro lado, la propuesta metodológica es de diseño cualitativo, donde las unidades de análisis y categorías se centran en el contexto escolar universitario y la metodología de enseñanza bajo un enfoque comunicativo con una perspectiva accional. Por lo que los instrumentos que se consideran como los más viables son la bitácora de observación, el cuestionario y las entrevistas. Aquí se encuentran nuestras referencias. Por mi parte, esto sería todo. Agradezco el tiempo y la atención en esta presentación. Puedes dejar tu comentario o bien mandarlo al correo que aparece abajo. Gracias.